Bien, a continuación vamos a resolver el ejemplo 8.1, que es un ciclo de Rankine. Nos dice que se tiene un ciclo de Rankine donde a la entrada de la bomba tenemos condiciones de líquido saturado a una temperatura de 35 grados centígrados. La presión en la caldera es 10 megapascales y la temperatura máxima que alcanzamos es de 500 grados centígrados. Los rendimientos de la bomba y de la turbina valen 0,8 y 0,7 respectivamente. Nos dicen que si la potencia neta extraída del ciclo vale 100 megavatios, determinemos, en primer lugar, los calores y trabajos específicos intercambiados en el ciclo, en segundo lugar, el flujo másico circulante, tercer punto, rendimiento del ciclo, y cuarto apartado, la irreversibilidad generada en el ciclo. Tenemos aquí abajo ya dibujados el diagrama de bloques del ciclo de Rankine que ya conocemos, y a la derecha ya pintado el diagrama temperatura-entropía a escala real. No tenemos dibujado el ciclo con las presiones de operación que vamos a ir calculando a continuación. Para poder resolver el primer apartado, determinar los calores y trabajos específicos intercambiados, necesitamos las propiedades de cada uno de los cuatro estados principales del ciclo. Como también el apartado 4 me pide calcular irreversibilidades, pues necesitaremos las entalpías y las entropías de cada uno de los puntos del ciclo. Y eso es lo que vamos a comenzar en primer lugar. Vamos a ir punto por punto calculando las propiedades que necesitamos y posteriormente haremos los cálculos finales. De esta manera comenzamos calculando las propiedades del estado 1, que me dicen que es líquido saturado a una temperatura de T1 igual a 35 grados centígrados. Estas condiciones son fáciles de calcular, con lo cual son datos directos de las tablas de saturación, tabla de temperaturas, e I sub 1 sería I sub F, que es como llamamos al líquido saturado, la temperatura T sub 1. Si lo miramos en las tablas de propiedades, pues vale 146,63 kilojulios por kilogramo. De manera análoga, la entropía sería la entropía del líquido saturado a la temperatura T1, que vale, de acuerdo a las tablas, 0,505 kilojulios dividido kilogramo Kelvin. Y la presión, si la queremos determinar, pues sería la presión de saturación a la temperatura T1. Se obtiene una presión de 5,63 por 10 elevado a menos 3 megapascales, que es la presión que tenemos ahí indicada abajo en el diagrama temperatura-entropía de 5,63 kilopascales. Sería la presión de baja. El estado 1, pues no hay ningún problema para el cálculo de las propiedades porque son datos directos de la tabla. El estado 2 sería la salida de la bomba. Fijaros que aquí en el diagrama el estado 1 y el estado 2 prácticamente están juntos porque está pintado a escala real este diagrama. Y la diferencia entre el punto 1 y el punto 2 es muy pequeña a escala real. El estado 2 sería la salida de la bomba. Y para poder determinar las condiciones a la salida me tengo que apoyar en el rendimiento isentrópico de la bomba, que según el enunciado valía 0,8. Este rendimiento sabemos, tal y como hemos visto en el segundo principio, que es igual al volumen específico por la diferencia de presiones dividido por la variación de energía interna, calor específico por diferencia de temperaturas, más volumen específico por diferencia de presiones. De donde, como la presión en 1 y en 2 sí que son conocidas, podemos determinar la temperatura a la salida, 35,60 grados centígrados. Conocida la temperatura, aplicando el modelo de líquido ideal incompresible, pues sabemos que la entalpía en 2 tiene que ser igual a la entalpía en 1 más calor específico por la diferencia de temperaturas más volumen específico por la diferencia de presiones, de donde se obtiene una entalpía específica en 2 de 159,13 kilojulios dividido por kilogramo. Y la entropía, sabiendo que la variación de entropía para un líquido ideal incompresible la calculamos como calor específico por la diferencia de por el cociente de temperaturas, conocida S1, pues puedo determinar la entropía en 2, que vale 0,513 kilojulios
dividido kilogramo Kelvin. En todos estos cálculos que hemos hecho en el estado 2, como estamos suponiendo el modelo de líquido ideal incompresible, recordar que el calor específico lo suponemos constante igual a 4200 julios kilogramo Kelvin y el volumen específico para el agua líquida 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por kilogramo. Ya tendríamos resuelto el estado 2. El estado 3, que es la entrada de la turbina, si volvemos al diagrama, sabemos la presión, que son 10 megapascales, y sabemos la temperatura, que son 500 grados, la temperatura máxima en el ciclo que me da el enunciado, que coincide con las condiciones a la entrada de la temperatura, a la entrada de la turbina. Por lo tanto, el estado 3 es vapor sobrecalentado, a T3 igual a 500 grados centígrados y presión en 3, 10 megapascales. Datos también directos de la tabla de vapor sobrecalentado. Si nos vamos a la tabla de 10 megapascales y entramos con la temperatura de 500 grados, obtenemos la entalpía en 3, que será igual a la entalpía a esa temperatura y esa presión. Pues la entalpía en 3 vale 3375,06 kilojulios por kilogramo y la entropía en 3 pues vale en este caso 6,6 kilojulios dividido kilogramo Kelvin. Y finalmente nos queda el estado 4, que el estado 4 sería la salida de la turbina. ¿De acuerdo? Para ello nos tenemos que apoyar en el rendimiento de la turbina, que vale 0,7, y apoyarnos en el estado 4, ese que sí vamos a saber calcular. Continuamos aquí en la siguiente página, estado 4. Para determinar el estado 4, pues necesitamos conocer el rendimiento de la turbina. Rendimiento de la turbina, que el enunciado me dice que vale 0,7. Y esto es igual a la entalpía en 3 menos la entalpía en 4 dividido por la entalpía en 3 menos la entalpía a la salida si el proceso hubiera sido ideal o isoentrópico. De aquí podemos despejar la entalpía en 4 si antes calculamos la entalpía 4S, que será la entalpía determinada a la presión del estado 4 y a la entropía del estado 3. Sería el proceso isoentrópico. Esa entalpía vale 2024,55 kilojulios por kilogramo. Sustituyendo este valor numérico aquí, ya tenemos la entalpía del punto 4S y podemos despejar la entalpía que estamos buscando del punto 4, que es igual a 2429,71 kilojulios dividido por kilogramo. Y ya conocida la entalpía y la presión, porque del estado 4 lo único que conocemos es la presión en 4, que es igual a la presión en 1 que ya hemos calculado anteriormente. Con esa entalpía en 4, pues puedo determinar la entropía. La entropía de 4 será la entropía con esa entalpía y con esa presión. Y esa entropía en 4 vale 7,91 kilojulios dividido kilogramo Kelvin. Ya tenemos todos los datos. Este punto 4 se puede comprobar, tanto el punto 4 como el punto 4S, que caen dentro de la campana de saturación. Si calculáis los títulos de vapor, X4S vale 0,777 y el título de vapor de 4, X4, vale 0,944. Por eso cuando lo hemos pintado en el diagrama que aparecen aquí, pues el punto 4S y el punto 4 ambos están dentro de la campana de saturación. Serían mezcla bifásica a la salida. Por tanto, ya tenemos las propiedades de los 4 estados. Si quiero calcular los calores y trabajos específicos intercambiados que me piden en el primer apartado del problema, pues ya los podemos calcular.
trabajo específico consumido por la bomba, que sería la potencia consumida por la bomba dividido por el flujo másico, que es igual a la entalpía en 2 menos la entalpía en 1. Se obtiene un valor de 12,57 kilojulios dividido por kilogramo. Trabajo consumido por la bomba. Calor específico aportado en la caldera sería la potencia térmica aportado en la caldera dividido por el flujo másico, que es igual a I sub 3 menos I sub 2. Y en la caldera se aportan 3215,85 kilojulios dividido por kilogramo. En la turbina, trabajo específico extraído, potencia extraída de la turbina dividido por el flujo másico es igual a la entalpía en 3 menos la entalpía en 4. Se obtiene un valor de 945,35 kilojulios por kilogramo. Y finalmente en el condensador, el calor cedido al ambiente, calor específico, que sería la potencia térmica en el condensador dividido por el flujo másico, que es igual a I sub 4 menos I sub 1, que vale 2283,06 kilojulios dividido por kilogramo. Ya tendríamos resuelto el primer apartado. En el apartado 2 del problema me pedían calcular la potencia neta, el flujo másico, circulante en el ciclo, que lo podemos calcular a partir de la potencia neta, porque la potencia neta extraída tiene que ser igual al flujo másico que circula por trabajo específico extraído en la turbina menos el trabajo específico que consume la bomba. Para conseguir los 100 megavatios de potencia neta que me dice el enunciado, pues debe circular un flujo másico de agua de 107,21 kilos por segundo. Este sería el flujo másico circulante. En el apartado 3 me piden calcular el rendimiento del ciclo, que como sabemos en cualquier ciclo de potencia será la potencia neta o trabajo específico neto extraído, consumido por la turbina menos, extraído de la turbina menos el consumido por la bomba, dividido por el calor aportado a alta temperatura en la caldera. Se obtiene un rendimiento de 0,29. Es decir, solo aprovechamos un 29% transformado en trabajo neto útil del calor que estamos aportando en la caldera. Y finalmente, en el último apartado, las irreversibilidades serán las que aparecen en el proceso de la bomba y en el de la turbina, que son las únicas irreversibilidades que tenemos en cuenta. Es decir, la irreversibilidad generada por unidad de tiempo, la suma de las generadas en la turbina más la generada en la bomba. Será el flujo másico por S4 menos S3 más S2 menos S1. Se obtiene una irreversibilidad generada por unidad de tiempo de 142,83 kilovatios dividido por Kelvin. Esa sería la irreversibilidad generada por unidad de tiempo en el ciclo.